Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional número 3 de Romanos 20:26. Romanos capítulo 1, versos 2 al 4. Reina Valera 1960. Dice la Escritura que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí vamos a ver en este devocional el Evangelio que Dios ya había prometido, que Cristo es el centro de las promesas, el centro de las Escrituras y el centro de todo el relato de la resurrección. Hay una idea central. El Evangelio no apareció inesperadamente en el Nuevo Testamento. Dios lo había anunciado previamente en las Escrituras, y aquello que Dios había prometido encuentra su centro y cumplimiento en una persona extraordinaria, Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza Romanos enseñándonos que debemos leer toda la revelación bíblica mirando siempre hacia Cristo. El Antiguo Testamento no es una colección de historias religiosas independientes. Forma parte del desarrollo del propósito redentor de Dios, que alcanza su centro en Jesucristo. Y cuando Cristo muere y resucita, Dios manifiesta poderosamente que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Salvador del mundo, el Mesías que había sido prometido. Como introducción vemos que hay una pregunta que debemos hacernos antes de entrar profundamente en el estudio de los romanos. ¿De dónde salió el Evangelio? Otra pregunta, ¿fue una idea que los apóstoles desarrollaron después de la muerte de Jesús? Otra pregunta, ¿fue una nueva religión que comenzó en el primer siglo? Otra pregunta, ¿fue simplemente una interpretación que Pablo inventó? La respuesta de Romanos es contundente. No, el Evangelio pertenece a Dios, el Evangelio es de Dios y además Él había prometido antes, es decir, cuando Dios finalmente manifestó la salvación en Cristo, no estaba improvisando, no estaba corrigiendo un plan que había salido mal, no estaba reaccionando ante el pecado humano como si éste hubiese tomado por sorpresa al Creador. Dios había estado revelando progresivamente su propósito. Desde Génesis hasta Malaquías vemos promesas, figuras, sacrificios, pactos, profecías, personas y acontecimientos que preparan el camino hacia Cristo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, aparece Cristo. Pero Jesús no aparece como una figura desconectada del Antiguo Testamento. Él viene como el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el descendiente de David, el Salvador, el Señor, el Dios hecho carne. Por eso queremos entender correctamente Romanos. Tenemos que comprender algo desde el principio. Cristo no es un añadido al plan de Dios. Cristo está en el centro del propósito redentor revelado en las Escrituras. Todo el enfoque siempre es cristocéntrico. Como marco histórico podemos ver que Pablo está escribiendo a creyentes en Roma. La iglesia está compuesta por creyentes de distintos trasfondos, incluyendo judíos y gentiles. Y esto será importante a lo largo de toda la carta, porque una de las grandes preguntas que Romanos responderá es esta: ¿cómo puede el Evangelio salvar tanto a judíos como a gentiles sin contradecir las Escrituras ni las promesas de Dios? Bueno, Pablo no resolverá esta cuestión abandonando el Antiguo Testamento. Hará exactamente lo contrario. Abrirá las Escrituras. Cuando quiera explicar la justificación por fe, irá a Abraham. Cuando quiera explicar el pecado y sus consecuencias, irá a Adán. Cuando quiera explicar la relación de Israel con las promesas, citará repetidamente a los profetas. Cuando quiera explicar la salvación, demostrará que el Evangelio está en armonía con la revelación anterior. Por eso Romanos es profundamente bíblico.
Pablo no está construyendo una teología independiente de las Escrituras. Está mostrando cómo las Escrituras encuentran su coherencia en Cristo. Como marco histórico, en un punto número 3, quiero resaltar que la estructura de estos versículos tienen 7 puntos. Por ejemplo, primer punto, Dios prometió el Evangelio. Dice el texto que Él había prometido antes. 2, lo prometió por medio de sus profetas. 3, lo hizo en las Escrituras y le llama las Santas Escrituras. 4, las Escrituras hablan acerca de una persona, de su hijo. 5, ese hijo pertenece al linaje de David según la carne. 6, ese hijo fue manifestado poderosamente, declarado hijo de Dios con poder. Y 7, la resurrección está en el centro de esa manifestación. Así que por la resurrección de entre los muertos queda comprobado toda esta gloria de Cristo. Miremos nuevamente el movimiento: promesa, Escrituras, hijo, David, poder, resurrección. Esta es la progresión y es la manera en que podemos ver esta estructura. El centro no es finalmente una doctrina, el centro es Cristo. Como punto a resaltar, número 4, voy a hablar un poco de este marco gramatical. Dice el texto, había prometido antes. La expresión de Pablo indica anterioridad. El evangelio que ahora se anuncia había sido prometido previamente. Esto significa que debemos rechazar una lectura fragmentada de la Biblia. El Antiguo Testamento prepara el camino. El Nuevo Testamento presenta el cumplimiento. Y ambos forman parte de una misma revelación divina. No olvidemos eso. Número 5, primera gran verdad. El Evangelio está enraizado en las Santas Escrituras. Pablo dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Observemos la expresión Santas Escrituras. La palabra de Dios no es simplemente literatura religiosa. Es la revelación divina, es el libro de Dios. Por eso debemos acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, con reverencia. Pensemos en Génesis. Después de la caída del hombre encontramos una declaración extraordinaria en el 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Aquí aparece la primera gran promesa relacionada con la derrota de la serpiente que conocemos como Satanás. El pecado ha entrado, la humanidad ha caído, pero Dios habla y Dios comienza a revelar que habrá victoria sobre aquel que introdujo el pecado. No debemos forzar el texto más allá de lo que dice, pero tampoco debemos ignorar cómo la revelación bíblica posterior desarrolla esta esperanza, que la historia avanzará. Después aparecerá Abraham, después Israel, después David, después los profetas y finalmente Cristo. Toda la Biblia, yo siempre he dicho, explica a Génesis 3:15, la primera profecía de Cristo de las 333 profecías de Cristo que hay en la Biblia. Y es aquí, en Génesis 3:15, donde es introducido rápidamente, después del pecado, el Evangelio que va a ir el Señor revelando en todo el Antiguo Testamento, y vemos su cumplimiento en la persona exquisita de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, Abraham y la promesa. Pues Pablo, guiado por el Espíritu Santo, da fundamento a toda la explicación en Romanos y rápidamente nos lleva al personaje de Abraham. En Génesis 12:1-3 dice que Dios llama a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La pregunta es, ¿por qué es importante esto para la carta de los Romanos? ¿Por qué lo cita Pablo? Porque Pablo volverá a Abraham en Romanos 4. Y cuando lo haga demostrará que la relación correcta con Dios no comenzó con las obras de la ley de Moisés. Abraham vivió antes de Moisés. Y Romanos 4:3 dirá, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Preguntemos, ¿vemos lo que Pablo está haciendo? Está llevando el Evangelio hacia atrás. Está demostrando que la doctrina de la justificación por fe no es una innovación del cristianismo, está enraizada en las Escrituras. Y esto nos lleva a una reflexión rápida. Esto nos enseña algo maravilloso. Dios no abandonó a la humanidad después del pecado.
Dios comenzó a revelar su propósito. Cada promesa nos prepara. Cada generación recibe una parte de la revelación. Cada profeta contribuye al testimonio. Cada etapa de la historia redentora avanza hacia el cumplimiento. Y finalmente Cristo viene, no como una sorpresa, viene como el cumplimiento de las promesas de Dios. Número 7. David y el Mesías. Romanos 1:3 dice que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué menciona Pablo ahora a David? Porque David ocupa un lugar fundamental en las promesas mesiánicas. En 2 de Samuel 7, Dios hace promesas relacionadas con la descendencia de David y con un reino establecido que apuntan directamente a Cristo el Mesías. 2 de Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y el versículo 16 añade: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora volvamos a Romanos y entendamos la expresión del linaje de David según la carne. Pablo está conectando a Jesús con la historia de las promesas de Dios a David. Jesús es verdaderamente hombre, tiene una genealogía humana, pertenece al linaje de David. Él es el Mesías prometido, Él es el Mesías esperado, que ya llegó, ha venido y ha mostrado su gloria. Y esto nos lleva nuevamente a reflexionar. Esto nos muestra la fidelidad de Dios. David murió, las generaciones pasaron, los imperios surgieron y desaparecieron. Israel sufrió, Jerusalén fue destruida, Israel fue llevada al exilio, pero la palabra de Dios permanece. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Puede tardar según nuestro reloj, puede desarrollarse de una manera que no comprendamos inicialmente, pero Dios no olvida sus promesas, recuérdalo. Por eso vamos a darle una aplicación a este pensamiento. Cuando estés atravesando un periodo en el que parece que Dios está en silencio, recuerda esto. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El hecho de que no veas inmediatamente el cumplimiento de algo no significa que Dios haya olvidado su palabra. Mira a David, mira las promesas, mira a Cristo. Dios cumplió lo que había prometido y por eso podemos descansar en su fidelidad. Número 8, segunda gran verdad. Cristo es verdaderamente hombre. Romanos 1:3 dice según la carne. Esto no es una frase accidental. Pablo está afirmando la verdadera humanidad de Cristo. Jesús nació, Jesús creció, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, sufrió, murió, pero nunca dejó de ser quien eternamente es, el Dios hecho carne. Esta es la unión hipostática de Cristo de la cual ya he hablado. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerden que Jesucristo, al hacerse hombre, no dejó de ser Dios. En él había dos naturalezas. Él es Dios porque no puede dejar de ser lo que es, y adquirió una humanidad, se encarnó. Esto es uno de los misterios más gloriosos de nuestra fe. El Verbo se hizo carne. El Dios eterno entró en la historia humana. El Creador vino a su creación y no vino simplemente para observar nuestro sufrimiento. Vino para redimirnos específicamente, a morir en una cruz para proveer salvación a un mundo perdido en pecado. Esto nos lleva a reflexionar. Cuando contemplamos a Cristo, debemos evitar dos errores cuando estudiamos la Escritura. Primero, es reducirle a un simple hombre, lo que hace mucha gente. El segundo es negar la realidad de su humanidad. Simplemente que Él, aunque se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios y su humanidad era perfecta. Dice Filipenses, hecho semejante a los hombres. No que no fuera un hombre completo. Lo que tiene como diferencia es que tomó humanidad, pero su humanidad era santa. Nació sin pecado. Él no heredó el pecado de Adán. Él no tenía concupiscencia. Era santo, perfecto. Como lo describe Hebreos 7:26, tal sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos. El varón perfecto, ese es Cristo. La Biblia presenta las dos verdades. Cristo verdaderamente es hombre, santo, completo, perfecto, y Cristo es Dios en toda la extensión de la palabra. No tenemos que escoger entre ambas. Debemos recibir lo que la Escritura afirma. Por eso podemos adorar al niño que nació en Belén. Podemos adorar al hombre de Galilea que caminó en esas tierras polvorientas haciendo milagros, anunciando el poder de Dios Padre. Podemos adorar al que fue crucificado. Podemos adorar al que fue resucitado, porque el Jesús histórico es el Dios hecho carne, el Salvador del mundo. Es nuestro Dios, es nuestro Señor, como diría Tomás, Señor mío y Dios mío. Como número 9, en punto número 9, hay una tercera gran verdad en el texto. Cristo es el Hijo de Dios, dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esto es una declaración que va directamente a resaltar su deidad. La resurrección no convirtió a Jesús en Dios. Él ya es Dios. Lo que la resurrección hizo fue manifestar poderosamente quién es Él, porque solo Dios puede vencer la muerte. Pedro diría en su sermón, porque era imposible que fuese retenido por ella. Claro, porque Él es la vida. Esto es importante, no debemos pensar, Jesús era simplemente un hombre y después de la resurrección se convirtió en algo superior. No, eso es un error garrafal. Juan 1:1 ya había declarado, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Y para cerrar ese pensamiento, en el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, conectando literalmente a Jesús, el verbo hecho carne, literal, de forma directa con Génesis 1:1. El Cristo Dios de Romanos 1 es el mismo Cristo Dios eterno que encontramos en el Evangelio de Juan. Número 10. La resurrección manifiesta poderosamente a Cristo. Pablo dice, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es fundamental, es el testimonio. Cristo murió verdaderamente y Cristo resucitó verdaderamente. Por eso Pedro en Hechos 2:24 en su sermón proclama, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. ¡Qué declaración tan poderosa! Era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque la muerte no podía tener la última palabra sobre Cristo, el Dios hecho carne. Él es la vida. El poder de la vida radica en Él. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Por eso esto nos lleva a detenernos y hacer una reflexión. La tumba vacía no es solamente una noticia para celebrar una vez al año. Es la base de nuestra esperanza diaria. Cristo vive. Por eso el pecado no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. El sufrimiento no tiene la última palabra. La tumba no tiene la última palabra. Satanás no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el todopoderoso. Por eso démosle una aplicación a toda esta verdad. Cuando enfrentes un día difícil, recuerda, Cristo vive. Cuando ores y no sepas qué hacer, Cristo vive. Cuando enfrentes una pérdida, Cristo vive. Cuando pienses en tu propia muerte, piensa esto, Cristo vive. Y porque Cristo vive, el creyente tiene una esperanza. No una esperanza psicológica, no una esperanza basada en emociones, una esperanza fundamentada en un acontecimiento histórico. Jesucristo resucitó, ascendió y está en el trono. Y viene por nosotros. Y Él declaró, yo soy la resurrección y la vida de quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo a Marta, ¿crees esto? Juan 11:25, nosotros lo creemos. Y es la esperanza lo que nos diferencia de los incrédulos, porque los incrédulos no tienen esperanza. Número 11, aquí nace una exhortación. Iglesia del Señor, hermano, hermana, no vivamos como si la resurrección fuera solamente una doctrina que creemos de forma intelectual. La resurrección debe transformar nuestra manera de vivir.
Pablo dirá en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque la resurrección garantiza que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo vive, nuestra fidelidad tiene sentido. Si Cristo vive, nuestra santidad tiene sentido. Si Cristo vive, nuestro sacrificio tiene sentido. Si Cristo vive, nuestra predicación tiene sentido. Si Cristo vive, vale la pena permanecer fieles. Pablo diría en su disertación sobre la resurrección en Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, aún estaríamos en nuestros pecados. De hecho, fuéramos dignos de conmiseración y lástima. Pero la buena noticia es que Él resucitó de entre los muertos. Número 12. Esto nos conecta directamente con el Evangelio. El corazón del mensaje siempre es el Evangelio, siempre es Cristo. El Evangelio no dice, haz suficientes cosas buenas para que Dios te acepte, gánatelo. No, el Evangelio es muy claro. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y las obras buenas no salvan a nadie. Es por eso que Dios ha provisto salvación en su Hijo. El pecado nos separa de Dios, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. La justicia de Dios exige una respuesta santa al pecado. Muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos solucionar nuestra culpa mediante nuestras obras, pero Dios envió a su Hijo. Cristo vino en carne, Cristo vivió sin pecado, Cristo murió, Cristo derramó su sangre, Cristo fue sepultado, resucitó y vive. Y por eso el llamado del Evangelio es que mires a Cristo con fe. No confíes en tu religión, en tus buenas obras, en tu bautismo. No confíes en tu membresía de una iglesia. No confíes en tu conocimiento bíblico. Solo confía en Cristo. Si naces de nuevo, podrás entrar en el reino de los cielos. Pero recuerda, es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden directa que no puede pasarse por alto. Dios arenga a la humanidad diciendo en Juan 3:3 a través de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 5 dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Es un imperativo. Si no naces de nuevo, tú no puedes ser salvo y no puedes entrar al cielo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que necesitas a Cristo porque Él es el único que murió por ti en una cruz y derramó su sangre para pagar tus pecados y los de toda la humanidad. Si tú te arrepientes y depositas tu fe en Él, confesándolo como Dios, Señor y Salvador, Él puede perdonarte y darte vida eterna. Habla con el Señor. Como número 13, toda esta enseñanza solo nos lleva a levantar una gratitud y una adoración a Cristo. Señor Jesucristo, hoy queremos detenernos y contemplarte, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, porque cuando más estudiamos Romanos, más entendemos que la Biblia completa nos conduce hacia ti. Te vemos anunciado en las promesas, te vemos en la esperanza mesiánica, te vemos en la descendencia de David, te vemos en las escrituras, te vemos en la cruz, te vemos en la tumba vacía, te vemos vivo. Gracias porque eres el Cristo prometido. Gracias porque te hiciste verdaderamente hombre. Gracias porque eres verdaderamente el Dios eterno hecho carne. Gracias porque entraste en nuestra historia y la transformaste. Gracias porque asumiste nuestra humanidad. Gracias porque llevaste nuestro pecado. Gracias porque venciste la muerte, el pecado y a Satanás. Gracias porque hoy no adoramos a un Salvador muerto. La tumba está vacía, la cruz está vacía, el trono no. Adoramos al Cristo vivo. Toda nuestra esperanza está en ti. Toda nuestra confianza está en ti. Toda nuestra salvación está en ti. Y toda nuestra adoración pertenece a ti. Tú que estás escuchando, recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Hay una verdad que quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Dice la Escritura que el Señor había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, Romanos 1, 2 y 3.
El Evangelio no comenzó con nosotros. El Evangelio procede de Dios, es de Dios. El Evangelio fue prometido en las Escrituras. El Evangelio tiene un centro, Jesucristo. Y el Cristo anunciado en las Escrituras es el Cristo que murió y resucitó. Toda la Escritura nos conduce a Cristo, recuerda esto. Toda la salvación encuentra su fundamento en Cristo. Y toda la gloria debe regresar a Cristo. Oremos, Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias porque desde las primeras páginas de las Escrituras comenzaste a revelar tu propósito redentor. Gracias porque no abandonaste al hombre después de su pecado. Gracias por tus promesas. Gracias por Abraham. Gracias por David. Gracias por los profetas. Gracias por cada porción de tu revelación que preparó el camino hacia Cristo. Y sobre todo, Señor, gracias por tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias porque viniste. Gracias porque tomaste verdadera humanidad. Gracias porque eres el Mesías prometido. Gracias porque eres el Dios eterno hecho carne. Gracias porque moriste por nuestros pecados. Gracias porque resucitaste. Gracias porque la muerte no pudo retenerte. Y gracias porque vives para siempre. Ayúdanos a estudiar tu palabra con reverencia. Líbranos de interpretar las Escrituras según nuestras preferencias. Danos humildad para someternos a lo que realmente dice tu palabra. Danos sabiduría para comprender el contexto y sobre todo, Señor, no permitas que estudiemos la Biblia y perdamos de vista a Cristo. Que al abrir cada página podamos preguntarnos, ¿qué revela este texto acerca de Dios? ¿Qué revela del pecado? ¿Qué revela acerca de la salvación? Y finalmente, ¿cómo me conduce esto a Cristo? Que Romanos no solamente aumente nuestro conocimiento, que transforme nuestra vida, que produzca santidad, que produzca obediencia, que produzca evangelismo, que produzca gratitud y que produzca adoración. Porque al final, Señor Jesucristo, tú eres digno de toda la gloria, porque tú eres el Dios eterno. Padre bueno, te adoramos en la albura de tu santa Trinidad y nos acercamos a ti con temor reverente, en amor inalterable, rogándote que todo esto se cumpla en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre glorioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.